Bueno, listo. Entonces vamos a hablar de la otra ley que se utiliza para la solución de triángulos que no son rectángulos. Y para esa otra ley que se utiliza, estamos hablando de lo que es la ley de los cosenos. Es importante que ustedes entiendan cuál es la relación que se encontró entre los lados y los ángulos de un triángulo no rectángulo. Dice que en todo triángulo el cuadrado de la longitud de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros lados menos 2 veces el producto de estas longitudes por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Ya les explico qué significa eso. Bueno, entonces tratemos de explicar cómo es que esa ley de los cosenos se estableció. Y yo espero que les quede pues clara desde la concepción. Miremos a ver, tenemos un triángulo que tiene 3 ángulos, ¿correcto? Aquí tenemos el ángulo A, aquí tenemos el ángulo C y aquí tenemos el ángulo B. Obviamente aquí tendríamos el lado A, el lado B y el lado C. Entonces, ¿qué se encontró? Se encontró que si yo quiero analizar este lado, o sea, si yo quiero arrancar por el lado A, se encontró que el cuadrado de este lado, o sea, A cuadrado, es igual a la suma de los otros dos lados. ¿Y cuáles son los otros dos lados? B y C. O sea, es exactamente igual al cuadrado de este lado, o sea, B cuadrado más C cuadrado. B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces estos dos mismos, o sea, 2 veces B por C, multiplicado por el coseno del ángulo del lado que tú estás trabajando, o sea, coseno de A en este caso. Hagamos un ensayo como para que de pronto nosotros podamos aprendérnoslos, ¿sí? Me gustaría que lo intentáramos. O sea, yo tengo la posibilidad de hablar de A cuadrado, tengo la posibilidad de hablar de B cuadrado y tengo la posibilidad de hablar de C cuadrado. Entonces yo digo es igual. Miren, arranquemos por C. Si voy a hablar de C cuadrado, ¿cuáles son los otros dos lados? A y B, ¿cierto? Entonces decimos es igual a A cuadrado más B cuadrado. Vamos a hacerlo por partes. Este que es B sería igual entonces a ¿quiénes? ¿Cuáles son los otros dos lados? Los otros dos lados serían A cuadrado más C cuadrado. Si este es A cuadrado, entonces los otros dos lados son B cuadrado y C cuadrado. Hasta ahí está claro para todo el mundo, ¿cierto? Menos 2 veces, ¿sí? Menos 2 veces la multiplicación de estos dos lados. Entonces, ¿quién es? Aquí sería, perdón, B por C, aquí sería A por C y aquí sería A por B. Y multiplicado todo esto, como se llama ley de los cosenos, por el coseno, aquí, por el coseno y por el coseno. ¿Qué lado es este? Este. ¿Lado qué? Entonces sería por el coseno de. Este es el lado B, sería por el coseno de B. Y este es el lado A, sería por el coseno de A. Esta fórmula de la ley de los senos y de la ley de los cosenos es muy utilizada en física. ¿Sí? Se utiliza mucho en física, ustedes la van a necesitar. No es que uno se la aprenda de memoria porque en las pruebas saberas usted se la dan. Lo importante es que usted más o menos tenga noción de la fórmula y cómo está fundamentada. Ahora, de aquí, de una fórmula de estas, la mayoría de los problemas, o sea, con esta fórmula yo puedo hallar el lado A, con esta fórmula puedo hallar el lado B y con esta fórmula puedo hallar el lado C. Pero resulta que en algunas ocasiones a uno le preguntan por los ángulos, o sea, necesariamente hay que despejar los cosenos, que es la otra fórmula que ustedes copiaron allá. Entonces, ¿cuál es el proceso? Si yo aquí tengo A cuadrado, que es lo que tengo acá,
y eso es lo que yo le digo que a ustedes no se los dan, pero que en algún momento ustedes tienen que realizarlo, ¿sí? Entonces por eso es importante conocer la fórmula. Por lo menos aquí b cuadrado y c cuadrado, ¿qué están haciendo? Sumando, restando, ¿qué están haciendo? Si yo los voy a despejar, entonces pasan a este lado a restar, menos b cuadrado menos c cuadrado. Y menos 2 por b por c, ¿qué está haciendo? No, señor. Este es un menos de sentido. Aquí está la operación. Está, o sea que pasa a, divide a todo esto. Entonces uno dice menos 2 veces b por c. Y esto sería igual al coseno de a, ¿correcto? En el caso que yo fuera a despejar en la segunda fórmula, entonces quedaría b cuadrado menos a cuadrado menos c cuadrado sobre menos 2 veces a por c, y esto me da igual al coseno de b. Y la otra sería entonces c cuadrado menos a cuadrado menos b cuadrado sobre menos 2 veces a por b, y eso sería igual al coseno de c. Estas son las otras tres fórmulas que se desprenden de ahí. Profe, ¿y cuándo vamos a utilizar nosotros la ley de los cosenos? Ya sabemos que es cuando conocemos lado, 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 y cuando conocemos lado, ángulo, lado, o sea, cuando tenemos el famoso sándwich, ¿correcto? Aquí en estos dos casos es que se resuelve la ley, se utiliza, perdón, la ley de los cosenos. Entonces vamos a ver la aplicación ahora de eso. Listo, entonces miremos este ejercicio. Nos dicen resolver el triángulo ABC en el cual A vale 5, correcto. Aquí tenemos los 5 del lado. B vale 4, B vale 4 y C vale 6. Mire que conozco el valor de los tres lados, ¿sí? Entonces ya sé que eso se resuelve por la ley del coseno. ¿Y qué me preguntan? Me dicen resuélvalo. ¿Qué significa cuando me dicen resuélvalo? Cuando me dicen resuélvalo y no me piden algo en particular, lo que me están diciendo es, mire, halle todo lo que se desconoce, o sea, halle el ángulo B, halle el ángulo C y halle el valor del ángulo A. Entonces, pues yo utilizo una de estas tres fórmulas para simplemente hallar ese valor. Aquí se empieza reemplazando y al final se despeja. Yo podría haber empezado desde aquí, vea, coseno de A es igual a, si quiere voy a hacerlo aquí arribita de la otra manera, coseno de A es igual a, de acuerdo a la fórmula sería A cuadrado, que en este caso sería ¿cuánto? 5, entonces tendríamos 5 al cuadrado, menos B cuadrado que sería ¿cuánto? 4 al cuadrado, menos C cuadrado que sería ¿cuánto? 6 al cuadrado, menos 2 veces B por 6, ¿cuánto vale B? 4. ¿Y cuánto vale C? 5. 6, sí. Entonces quedaría coseno de A es igual a 25 menos 16 menos 36 sobre 2 por 4, 8 y 6 por 8, correcto. Listo. Y arriba entonces me quedaría 25 menos 16 menos 36, me quedaría entonces que el coseno de A es igual. Tengo 25 y debo 16, quedo con 9, ¿no? Tengo 9 y estoy debiendo 36. Tengo 9 y estoy debiendo 36. Menos 27, correcto. Menos 27 sobre menos 48. Por favor, 27 dividido 48. 27 dividido 48. Entonces tendríamos que el coseno de A es igual a 0.56. Te está dando en notación científica. 27 dividido 48.
Así como Javi. 0.56, correcto, que es exactamente el mismo valor que está acá, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es hallar el valor del ángulo. A es igual a coseno a la menos 1 de 0.56, que es lo que aparece ahí. Por lo tanto, el ángulo me da de 55,7 grados. De la misma manera como se halla el ángulo A, que fui aplicando esa fórmula, de esa misma manera se halla el ángulo B. Y hallando el ángulo B, pues simplemente, ahora sí por suma, diciendo que A más B es igual a 180, hallo el otro. Entonces ustedes solitos van a hacer el ángulo B, a ver cuánto les da.